because I know what it's like to get up and try to get somewhere on time. Porque yo sé cómo es a veces levantarme y tratar de llegar a tiempo a un lugar. And I bet some of you have had a rough morning. Me imagino que para ustedes algunos le ha sido difícil. Yeah? So we quiet our hearts and our minds and let God speak. Pues calmamos nuestros corazones y mentes y dejemos que Dios nos hable. So I'm going to give you a lot of things to write down today. Are you ready? Les voy a dar muchas cosas que anotar, así que ¿están listas? But the first thing we are going to do as we quiet our heart is we are going to talk to God. La primera cosa que vamos a hacer es que vamos a orar. Now, I want you just to close your eyes for a second and ask yourself a couple of questions. Ahora quiero que cierren los ojos y que se pregunte a usted unas preguntas. Ask yourself, what in my life causes me the most trouble and frustration right now? Pregúntese en su vida, ¿cuál es la cosa que me da más frustración en mi vida en este momento, más problema? And I want you to write that down somewhere on your paper in your lap. Quiero que anote eso en su hoja. Now ask yourself, who in my life causes me the most frustration? It can be somebody Ahora. you love. Pregúntese a sí misma, ¿quién es la persona que me causa esa dificultad y frustración? So first we have what, and second we have who. La primera es ¿qué? La segunda es ¿quién? Then ask yourself, what sin in my life do I struggle with the most? Luego pregúntate, ¿qué es el pecado en mi vida con el cual yo estoy batallando en mi vida? And if you really have to think hard about that one, you probably haven't thought much about your own sins lately. Y si tienen que pasar mucho tiempo pensando en esa pregunta, puede ser que no haya estado pensando mucho en cuanto al pecado en su vida. Now, you don't have to show this paper to anybody, No tiene que enseñarle esa hoja a ninguna persona, but keep it close by because we're going to look at it later in the day. pero manténgalo cerca porque vamos a estar mirándola. Now, here's the deepest question of all. Aquí está la pregunta más profunda de todas. Are you willing to listen to God and do whatever God tells you to do regarding these things that you wrote down? ¿Estás tú dispuesta a entregar todas esas cosas a Dios y hacer lo que Dios pide que hagas en cuanto a estas cosas? So take a moment and pray quietly Tome and un tell God momento that. y ora quietamente y dígale eso a Dios. And then I will pray and get us all Y started, luego okay? oro yo para comenzar. Let's pray. Oremos. Father, thank you for bringing all of us together today in your perfect will. Padre, gracias por traernos todos aquí en tu perfecta voluntad. We know we come from different places, but we know that we are one in you. Sabemos, Señor, que venimos de lugares diferentes, pero que somos uno en ti. Lord, we want more than anything to have you in our presence today. Señor, más que todo, queremos que esté aquí en nuestra presencia hoy. We want you to be honored and glorified in everything that is said. Queremos que sea honrado y glorificado en todo lo que se diga. We ask you to meet with us today and give us your presence. Pedimos que esté con nosotros, Señor, que nos dé de tu presencia. And help us to understand the things that we need from your word. Y ayúdanos, Señor, a entender las cosas que necesitamos de tu palabra. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. Grace. Gracias. La gracia. All about grace.
Todo de la gracia. That's what we're going to talk about today, De eso vamos a hablar hoy. obviously. Obviamente. And so before we can really talk about something, we have to understand what it is we're talking about. Antes de hablar de algo, queremos saber de qué estamos hablando. So we have to get some definitions out of the way, okay? Necesitamos unas definiciones. So grace actually has two definitions that we are going to use today. La gracia tiene dos definiciones que vamos a usar en el día de hoy. And the first is God's loving favor, which He is not obligated to give. La primera es el favor amoroso del Señor que Él no está obligado a dar. Mejor. Okay. I guess. Perfect. No, perfect. Okay, we're ready again. Okay, de nuevo. Equipment change makes it all better. Cambiar de equipo. Yes. So, God's loving favor, which He is not obligated to give us. That's the first one. Pues la primera es el favor de Dios que Él no es obligado a dar. And the second definition, which we'll talk about for most of the day, is God's divine help. Y la segunda, de la cual vamos a hablar el día entero, es what did you say? God's divine help. La ayuda divina de Dios. I know I need that. How about you? Yo sé que yo necesito esto y ustedes. Oh. But let's talk first about God's favor that He doesn't have to give us. Pero hablemos primeramente del favor de Dios que Él no nos tiene que dar. And we call that saving grace. Llamamos eso la gracia salvadora. And I don't want to start the day without talking about God's saving grace. Yo no quiero comenzar el día sin hablar de la gracia salvadora de Jesús. You know, it would be easy to think we all go to church and we all came to church, so therefore we all know God's saving grace. Sería fácil pensar, bueno, nosotros todos venimos a la iglesia, pues todos nosotros sabemos de la gracia salvadora. But I'm not going to assume that of a crowd this large for sure. Pero no voy a asumir esto de un grupo de personas aquí tan grande. So let me explain saving grace. Déjenme explicarle la gracia salvadora. And if you have experienced saving grace, it's a story you don't mind hearing again anyway. Y si tú has experimentado la gracia salvadora de Jesús, no te cuesta escucharla de nuevo. Right? ¿De verdad? Yes. Amén. So do you know the Bible actually tells us that there are two ways to get to heaven? ¿Tú sabes que la Biblia dice que hay dos maneras de llegar al cielo? Does that make some of you wonder what I'm about to teach you? Eso te hace preguntarte, ¿de qué me va a enseñar? But it's true because Matthew chapter 22, Jesus gives us an explanation. Pero es cierto, en Mateo capítulo 22, Jesús nos da una explicación. A lawyer came to Jesus and said, I want eternal life. Un abogado vino a Jesús y le dijo, yo quiero la vida eterna. And he says, so what do I have to do to get that? Pues, ¿qué tengo que hacer para conseguirla? And Jesus said, you keep the law. Jesús le dijo, tú guardes la ley. Now this guy was a lawyer, Este hombre fue abogado. so he knew what the law was, Él right? sabía que era la ley. But Jesus meant the royal law. Pero Jesús quiere decir la ley real. And the lawyer knew that law as well. Y el abogado sabía de esa ley también. And he says, I have to love the Lord with all my heart, soul, mind, and strength. Y él dijo, yo tengo que amar al Señor con todo mi corazón, toda mi mente y todo mi corazón y con todo mi esfuerzo. And I have to love my neighbor like
I love myself. Y tengo que amar a mi prójimo como amo a yo mismo. And you know what Jesus said? ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Jesus said, you're right. Jesús dijo, tiene razón. But let's think about this for a minute. Pero pensemos en eso por un momento. James tells us if you break any of God's law, you're guilty of the whole law. Santiago dice que si tú guardas toda la ley, pero si ofendes en un punto, ya eres culpable de toda la ley. So, who in here can say, I have always loved God with all of my heart, soul, mind, and strength? There's never been a moment where that has not been the case. ¿Quién puede aquí decir, yo toda mi vida he amado al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, sin fallar? Because always means always. Porque siempre quiere decir siempre, All the time. en todo momento. And then I have to love my neighbor all of the time like I love myself. Y también que tengo que amar a mi prójimo en todo en todo momento como yo amo a mí mismo. Now the lawyer scratched his head and said, well, who is my neighbor? El abogado se preguntaba, pues, ¿quién será mi prójimo? And you know he probably asked that because there were probably some people he didn't care for. Y probablemente le preguntó de esa manera porque probablemente tenía algunas personas And que so no le caía muy bien. Sorry. we'll do that all day. So, do you know the story that Jesus tells after that? It's a very familiar story in Scripture. Pues ustedes conocen la historia que el Señor contó después de esa conversación The Good Samaritan. del buen samaritano. And that story really made or drove a point home. How do you say that? I don't know. Y esta historia realmente explicó claramente el tema, Because this man would not have liked Samaritans. porque realmente a ese hombre no le caía bien, lo más seguro, los samaritanos. So Jesus is saying, all of the people in your life, the ones you like and the ones you really don't like, you have to love them just like you love yourself. Pues Jesús está diciendo, tienes que amar a todos, a las personas que le caen bien y a las personas que no le caen bien, de la misma manera que ama a sí misma. At the same time, you're loving God with all of your heart, soul, mind, and strength. Al mismo tiempo, estás amándole al Señor con todo tu corazón, mente y fuerza. Kind of impossible, isn't it? Un poco imposible, ¿verdad que sí? Very impossible. Muy imposible. Anybody think you qualify? Pensamos que nosotros calificamos. No. So guess what? Pues adivinen qué, We're down to one way to heaven now, ya nos queda una sola opción. right? ¿Verdad que sí? And that's where God's saving grace comes in. Y eso quiere decir, necesitamos la gracia salvadora de Jesús. And remember, I said that was his favor that he gave us, and he didn't have to. He was not obligated at all. Recuerde que yo le decía que eso es su favor, que Él no nos tiene que dar. And so God gave us grace. Y Dios nos dio la gracia. And grace had a name. Y la gracia tenía un nombre. Do you know what Grace's name was? ¿Sabe cómo se llama la gracia? Jesus. Jesucristo. Yes. Sí. So God gave us grace in the form of Jesus Dios- so that we could have eternal life. Dios nos dio gracia en la forma de Jesucristo para nosotros tener la vida eterna. And that is God's saving grace. Y esa es la gracia salvadora. And that is where we start today. Y ahí mismo es donde nosotros vamos a comenzar hoy.
And the rest of the day will not mean anything to you if you do not have God's saving grace. Y el resto de la enseñanza del día de hoy no le va a significar nada si no tienes la gracia salvadora de Jesús en tu vida. In Romans chapter 5, En el libro de Romanos, capítulo 5, we are told that where there was a lot of sin, grace was more. dice que donde abundaba el pecado, la gracia de Dios fue mayor. So if anyone thinks I'm too bad, I have too much sin, or my sin is too big, grace is bigger. Si alguien cree, mi pecado es demasiado grande, la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado. Amén. So I want you to know that if this is where you are and you have never had that saving grace, we want to help. Pues yo quiero que sepan, si tú estás en esa situación, en este momento, queremos ayudarle. So find one of us, and we would love to talk to you. Maybe Busca at the a break. alguien y nosotros estaremos dispuestos con gusto a hablarle de la salvación, de la gracia de Dios. So let's move on and start talking about that second kind of grace. Pues sigamos adelante y vamos a hablar de la gracia. And we're going to call this sanctifying grace. Is that a good word? Vamos a hablar de la gracia que santifica. Now, sanctifying grace kind of sounds a little fancy. La gracia que santifica, hablarlo así, suena como una palabra grande, elegante. So let me give you a really good definition. Pues déjame darle una definición muy buena. God's divine help to help me be more like Jesus. Es la ayuda divina de Dios que me ayuda a ser más como Cristo. And that's the plan for today that we're going to lay out. Y este es el plan para el día de hoy que nosotros vamos a dar. When we leave, we want to have a plan so that tomorrow we will be more like Jesus. Cuando nosotros salgamos de aquí, queremos tener un plan para que mañana seamos más como Jesús. And the next day, Y el día siguiente, and the next y el day, día que sigue, it never stops. nunca termina. You know why? ¿Sabe por qué? Because we'll never be like Jesus until we Porque get to realmente heaven. nunca vamos a estar igual que Jesús hasta que el día que lleguemos al cielo. But we need to try to get as close as we can. Pero tenemos que tratar de alcanzar más cerca, el más cerca que podamos. Because that's why God left us here. Porque es por eso que Jesús nos dejó aquí. So let me explain Déjeme explicar what's going to happen today. lo que va a suceder en el día de hoy. I'm going to teach you now and 2 more times. Les voy a enseñar ahora y 2 veces más. But all day long, we're going to have little, let's see, points along the way that I want you to write down. There are 10 in all. Ella tiene 2 puntos que ella va a dar hoy durante todo el día a través de las 3 enseñanzas. And at the end of the day, I have a prize for you. Al final del día, ella les tiene un premio. And I hope I brought enough. Espero que haya traído suficientes. I have little cards that Tengo unas tarjeticas I want each of you to take one at Y- the end. y entonces al final del día quiero que se lleven cada uno su tarjetica And it will have those 10 points on it. y tendrá alistados los 10 puntos. So even when I'm gone and I'm far away, you still have a part of me here. Aunque así, entonces cuando yo me vaya, ya yo esté lejos de ustedes, tendrán algo de mí aquí con ustedes. But I'm not going to give them to you now because I want you to listen. Pero en este momento no se los voy a dar porque quiero que me presten atención. If I give you all the answers now, you might just sleep. Si les doy todo ahora, quizás se me duermen luego. So, what we're going to do is we are going to look all day at what a woman that is controlled by grace looks like.
Pues en el día de hoy vamos a ver cómo se ve una mujer que está controlada por la gracia de Dios. So we have the first thing that a woman of grace looks like, and it is a woman of grace points others to God. Número 1, una mujer llena de gracia señala a otros a Dios. Now, how do you do that? Do you walk around pointing to the ¿Cómo? sky? Con el dedo así ensalando, mira a Dios con el dedo arriba. No, That's a bit crazy. eso sería una locura. But I love the verse in Proverbs 1:9. Pero me encanta el versículo en Proverbios capítulo 1, versículo 9. And it's actually speaking of godly parents teaching their children godly things. Y actualmente habla de padres piadosos enseñándoles a sus hijos las cosas piadosas. And it says that the teachings that you teach to your children will be an ornament of grace on their head. Dice que las cosas que enseñamos a nuestros hijos será como algo bonito en la cabeza de los hijos. That really means a wreath, like they used to give Significa to como winners. una corona que se le da a las personas que ganan una carrera. So let me ask you something. If I walked in here with a big old wreath on my head, would you notice? Si yo entrara aquí con algo grande, una corona grandote puesta en mi cabeza, ¿se dan cuenta ustedes que yo ando con algo puesto? You would. Sí, claro. And I would look rather silly. Y yo me vería un poco And it wouldn't rara. be the first time. No sería la primera vez que yo me veo rara. But just as obvious as that is on my head, Pero tan obviamente sería yo andar con algo así tan grande puesta en mi cabeza. God wants that grace that we live out to be that obvious to everybody that we're around. Dios quiere que la gracia de Dios sea así tan obvia a las personas que nos ven. So do you think that you are marked by grace? Do you walk in a room and people see grace just like that? ¿Tú crees que tú andes así tan marcada por la gracia de Dios que cuando tú entres a un salón la gente ve la gracia de Dios en tu vida? Because grace is what will attract people to God. Porque la gracia es lo que atrae a las personas a Dios. God's grace to us attracted us to Him, right? La gracia de Dios a nosotros fue lo que nos atrajo a Dios. And so our living out grace in our lives should attract other people to Him. Pues así que nosotros entonces viviendo en nosotros, siendo vista la gracia de Dios en nuestra vida, debemos estar llevando personas al Señor. And isn't that why He left us here? Y no es por eso que el Señor nos dejó aquí. And so a life that is controlled by grace is proof of a heart that's been changed by grace. Pues una vida controlada por la gracia es la prueba de un corazón que ha sido cambiado por la gracia. I think that's something you might want to write that one down. Creo que debes anotar ese punto. So you want to say it again? Ujú. A life changed, or let's see, a life that is characterized by grace Una shows vida- a heart changed by grace. Okay. Una vida que está caracterizada por la gracia, a life characterized by grace, Shows a heart changed by grace. muestra un corazón cambiado por la gracia de Dios. All good? Good? ¿Ya lo tienes? Yes. Okay. Okay. So how do we show this? Well, we have 9 more points to go through. Pues, ¿cómo mostramos eso? Y nos quedan 9 puntos. And this is what's going to help us live godly lives in a very ungodly world. Y eso nos va a ayudar a vivir vidas piadosas en un mundo pecaminoso. So let's look at point number 2. Miremos el punto número 2. It's going to start getting harder. Va a ser más difícil, I'm sorry. lo siento. But we have some work to do as women, don't we? Pero tenemos trabajo que hacer como damas. So a woman of grace Una mujer de gracia has an active faith.
tiene una fe activa. Punto número 2, la mujer de gracia tiene una fe activa. Now, you know, God did not save us just to sit and be still. Tú sabes que Dios no nos salvó solamente para nosotros sentarnos y ser quietas. God saved us to work, didn't He? Nos salvó para trabajar, ¿verdad que sí? And so you think about Ephesians 2, 8, 9, and 10. Pensemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Would you like to read those? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, y el versículo 8, 9 y 10. Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So we're told that we are saved by grace, Sabemos que somos salvados por la gracia, but then in verse 10, it says we're created to do good works. pero en versículo 10 dice que somos creados para buenas obras. Now, it's clear that we're not saved by those good works, Es claro que no somos salvos por esas buenas obras, but we're still expected to do them. pero Dios espera que nosotros las hagamos. So, what are those good works that we're supposed to do? Is there a list somewhere? Pues, ¿qué son esas buenas obras que debemos hacer? ¿Hay una lista en algún sitio? Well, actually, there are many lists in scriptures. Actualmente hay muchas listas en las Escrituras, But I don't want to look at just specific lists. I want to talk about this in general. pero no quiero ver unas listas, quiero hablarlo por lo general. Good works are the things that we do to change ourselves so that we become more like Jesus. Las buenas obras son cosas que nosotras hacemos nosotras mismas para ser más como Jesús. So then, when we become more like Jesus, we will actually be acting more like Jesus, right? Así cuando nosotros nos hacemos más como Jesús, comenzamos a actuar más como Jesús. So this actually comes from the inside out, right? Esto actualmente viene de lo adentro, sale por afuera. Now, James chapter 2 speaks of faith and good works and showing our faith by our good works. El libro de Santiago, el capítulo 2, habla de nuestra fe y de mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. So how we behave is proof of whether our heart has been changed by grace, right? Pues como nosotros actuamos, nos comportamos, prueba cómo está nuestra fe. And if we claim to be changed by grace, but we don't act like we've been changed by grace, there's a big problem. Y si decimos que hemos sido cambiadas por la gracia, pero no actuamos que hemos sido cambiadas, hay un gran problema. But if we're truly changed by grace, Pero si en verdad somos cambiadas por la gracia de Dios, it will move us to want to try to be more like Jesus. nos conmueve y nos mueve a ser más como Jesús. And I love the story of Noah. Y me encanta la historia de Noé. You? ¿Y a ustedes? And Hebrews chapter 11 mentions Noah And in it- a list of people with great faith. En el libro de Hebreos, capítulo 11, se menciona el nombre de Noé con todas las personas mencionadas, las personas que tenían gran fe. And that Hebrews 11:7 tells us that Noah was moved by God El versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos dice que Noé fue movido por el Señor to prepare an ark. a preparar un arca. He had never seen an ark before. Él nunca había visto un arca, It had never rained before. nunca había llovido todavía. And people really thought Noah was crazy. Y la gente en verdad pensaban que él era loco. And
Hebrews 11 explains to us Y Hebreos 11 nos explica that it wasn't Noah's ark that saved him. que no fue el arca de Noé que le salvó. It was the faith that he had in God that moved him to build the ark. Fue la fe que él tenía en Dios que le movió a construir el arca. So have you ever stopped to think about the huge task that God called Noah to do? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el trabajo tan grande que Dios le dio a Noé en construir un arca? Do you know that it took somewhere between 55 and 75 years to build that ark? Tú sabes que él duró entre, how many years? 55 to Entre 75. 55 a 75 años a construir el arca. Do you ever think he wanted to quit? ¿Cree que alguna vez él quería darse por vencido? That was a lot of work. Eso fue mucho trabajo. Do you think he just wanted to throw the hammer down and walk away? ¿Cree que él algún día quería tirar el martillo y salir de allí? Do you think maybe he felt overwhelmed at how big this project was? ¿O que él se sentía a veces como con demasiada presión por tan grande era su proyecto? Do you think that he felt a little small for something so big that God called him to ¿O que do? quizás él se sintió tan pequeño comparado con la obra tan grande que el Señor le puso? You ever felt that way? ¿Alguna vez tú te has sentido así? Has God ever asked you to do something and you look at God and say, I can't? ¿Alguna vez le ha pedido Dios algo de ti y tú le dices a Dios, mira, yo no puedo, es demasiado grande? I felt that way Yo he sentido así. because I'm just a mom from South Carolina and I'm here speaking to all of you. Porque yo soy sencillamente una madre de Carolina del Sur y aquí me encuentro hablando a todos ustedes. And you are very nice people, Y ustedes son gente muy simpáticas, but it's still very scary. pero todavía me da miedo. But guess what? Pero adivinen qué, The greater the task, the greater the grace. más grande la obra, más grande la gracia. Amén. And you know, it's kind of funny because when I started to feel, Es interesante cuando comencé a sentir como con miedo, God tapped me on the shoulder Dios and me said, topó it's all about grace. y dice, todo se trata de gracias, de How- gracia. Ajá, I'm sorry. How are you going to teach about grace if you don't believe it first? ¿Cómo va a poder usted enseñar de la gracia de Dios si tú no crees en ella? So I've learned a lot just getting ready to come talk to you. Pues he aprendido mucho en solamente prepararme para hablar con ustedes. And the longer I get to teach, the more I realize that God lets me teach because I need to learn. Y el más tiempo que tengo enseñando, aprendo que Dios me deja enseñar porque yo necesito aprender muchas cosas. So Noah had a lot of or could have had a lot of excuses, Pues Noé pudo haber tenido muchas excusas. and we come up with a lot of excuses, right? Nosotros también inventamos muchas excusas, ¿verdad que sí? But yesterday, if you were here in Sunday school, we looked at 2 Corinthians 9:8. Pero ayer, si estaba aquí para la escuela dominical, miramos 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Can you read? Sure. 2 de Corintios, you say 9:8? 9:8. Okay. Capítulo 9, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Guess what? Adivinen qué, We have no excuses because of this verse alone. no tenemos ninguna excusa por solo ver este versículo. It tells us we have more than enough grace
all the time for every single thing. Nos dice que tenemos más que lo suficiente de gracia para todas las cosas en todo momento. And remember, grace is God's divine help. Y acuérdense que la gracia es la ayuda divina de Dios. So with God's help to do whatever God has asked us to do, Pues con la ayuda de Dios para hacer cualquier cosa que Dios pide de nosotros, we have no excuse. no tenemos excusas. Let's look at 2 Peter chapter 1. Vamos a ver a 2 de Pedro, capítulo 1. Ujú. Now, this grace is the kind of grace that God is obligated to give us, not like his saving grace, which he freely gave to us. Y esta gracia es la gracia que Dios está obligada a darnos. He's obligated because he promised. Él está obligado porque Él lo prometió. Have you ever known God not to keep his promise? ¿Alguna vez te ha pasado algo que o se ha dado cuenta que Dios no cumple con sus promesas? I haven't. Yo no. No. And so 2 Peter chapter 1 and verse 3. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. So God's divine power, God's grace has given us everything to live godly lives. Isn't that what that verse says? Pues el poder divino de Dios, su gracia, nos ha dado poder para vivir vidas divinas. Now, verse 5. Versículo 5. Not sure how this translates, No estoy segura cómo eso se traduce, but in English it pero en inglés, says we are to make every effort to live this way. que debemos hacerlo con nuestros esfuerzos, tratar de vivir de esta manera. Effort is work, right? Esfuerzo significa trabajar, trabajo. So we cannot just sit back and look up and say, make me a grace-filled woman. Pues no podemos sentarnos cómodas y decirle a Dios, hazme una mujer llena de gracia. God says we have to put in some effort, Dios dice que tenemos que esforzarnos. right? And I think Pastor spoke about that yesterday morning here at church and being an instrument of grace. Creo que ayer en la iglesia el pastor habló de eso mismo, de ser un instrumento de la gracia de Dios. So we cannot just sit and say, I'm going to wait until God changes me. Pues no podemos sentarnos y decir, voy a esperar hasta que Dios me cambie. God says, I've already changed your heart. Dios dice, ya yo he cambiado tu corazón. Now I've got a list of things you need to change. Ahora yo tengo una lista de cosas que tú necesitas cambiar. And remember those things I had you write down at the very beginning before we prayed? Y recuerden las cosas que yo les pedí que anotara ahorita antes de orar. As we keep going, I want those things to keep coming to mind. Quiero que este día, mientras enseñe, que esas cosas siguen llegando a tu mente. And we're going to put a plan together so that you could be a woman of grace with those things that you wrote down. Y vamos a organizar un plan para que sea una mujer de gracia en cuanto a las cosas que usted ha anotado. So I want to move on to number 3. Ahora vamos al punto número 3. And now we start to have to work a little more. Ahora tenemos que trabajar un poco más fuerte. Number 3. Número 3. A woman of grace follows the example of Jesus. Una mujer de gracia sigue el ejemplo de Jesús. Titus chapter 3 Tito, capítulo 3, gives us a list in verse 3 of some not so nice sins that Paul mentions that we are known for. nos da una lista, Pablo, de pecados
cosas que no son tan buenas, de las cosas que a veces somos conocidas por estas cosas. Could you read verse 3? Titus 3:3. 3:3. Yes. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. That's not a very nice list, is it? Esta no es una lista muy linda, ¿verdad que no? Are you known for any of those things? ¿Estás tú conocida por una de esas cosas? With that list that you wrote at the beginning, do you act any of these ways toward those people or those situations? En la lista que usted hizo, que usted anotó, ¿usted actúa de una manera hacia la situación o hacia tal persona, actuándose como una de esas cosas? But verse 4 gives us so much hope. Pero el versículo 4 nos da mucha esperanza. When the goodness and loving kindness of God appeared. Cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, apareció. Who was the goodness and loving kindness of God? ¿Quién fue la bondad y el amor de Dios? Jesus. Jesucristo. Jesus. Yes. So Jesus was God's loving kindness and goodness on earth. But it doesn't stop there. Jesús fue la bondad y el amor de Dios en persona aquí en la tierra, pero no termina ahí. Titus chapter 2 Tito, capítulo 2, in verse 11 says, when the grace of God appeared and brought salvation, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y qué trajo la salvación? so we stop there and have a question. Pues nos paramos allí y nos hacemos una pregunta. I didn't really know that goodness and kindness and grace were things that you could actually see. Sabíamos que la bondad, ser llena de gracia y amor son cosas que se pueden ver. Kind of like air. Es como el aire. Can you see the air? Podemos ver el aire, No. But we're glad it's here. pero estamos contentos, agradecidos que el aire esté con nosotros. Deep breath. Respiren profundamente. Yes, air. El aire. We can't see it, but we are thankful that it's there. No podemos verlo, pero estamos agradecidos que esté ahí. I always thought grace was that way. You couldn't see it, but you know it's there. Yo siempre pensaba que la gracia fue así. Uno no la ve, pero sabe que está ahí. But not according to this verse. Pero no según este versículo. This verse in Titus says, grace appeared. Este versículo dice que la gracia apareció. Grace appeared when Jesus appeared. Apareció cuando apareció Jesús. And so, since grace could be seen in the form of Jesus, Pues la gracia se pudo ver en la forma de Jesús. God expects His grace to be seen in the form of us. Dios espera que su gracia sea manifestada en la forma de nosotros. Now, what did Jesus, who was grace, come to do? Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús que vino lleno de gracia? ¿Qué Well, we vino a know hacer? He brought salvation. Sabemos que atrajo la salvación, But verse 12 of Titus chapter 2 says He trained us. el versículo 12 dice que nos entrenó. He trained us how to live in this ungodly world. ¿Cómo vivir en este mundo de pecado? So a woman of grace will look to Jesus' example and look to see how He trained us to live. Pues una mujer de gracia mira a Jesús para ver su ejemplo de cómo vivir en este mundo de pecado. And it gives us a nice outline right here in these verses, and we will follow this through our other lessons. Y nos da un buen bosquejo de cómo vivir. In verse 12, En el versículo 12 it says we are to live self-controlled, upright, and godly lives. dice que debemos vivir con dominio propio, self-control. Yes. Different. You read it to me again, I'll translate it.
We are to live self-controlled, upright, and godly. con dominio propio, vidas santas y piadosamente. Is it more disciplined? Is that a better word? Yeah? It's fine. Okay. So we know that that is inside, outside, and upward. Sabemos que eso es de adentro, afuera y para arriba. So we're going to start now looking at a woman of grace on the inside, how that looks coming on the outside, and then it all comes to our relationship with God, which is upward, inward, outward, upward. Ok, entonces vamos a estar hablando de cómo la mujer de gracia está adentro, afuera y con su Señor Jesucristo. And you know, I think the pastor last night quoted this verse Creo que el In- pastor anoche mencionó este versículo in Luke 12 en Lucas capítulo 12, and verse 48. el versículo 48. Luke 12:48. Lucas capítulo 12, versículo 48. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Have you been given much grace? Se le ha dado mucha gracia. This verse says, whatever we have been given much of, God requires much back. La Biblia dice, si Él nos ha dado mucho, Él demanda mucho de nosotros. And in 2 Corinthians 9, verse 8, it said, we have abounding grace so that we can abound in our lives and our good works. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, hablamos de cómo Él nos da gracia abundante para nosotros abundar en buenas obras. And so the work gets a little bit harder with number 4. Pues el trabajo se hace un poco más difícil dándole el punto número 4. A woman of grace is humble. Una mujer de gracia es humilde, tiene un espíritu humilde. Because if we want to be known as being controlled by grace, it has to start on the inside. Porque si nosotros queremos ser conocidas por ser controlado por la gracia de Dios, tiene que comenzar desde adentro. And you may have come today and thought, oh, I hope she talks some about being a godly mom. Quizás ustedes, unos llegaron hoy pensando, ojalá que hoy le toque hablar como ser una madre piadosa, Or a godly wife, o una esposa piadosa, or a godly employee, o una empleada piadosa, or whatever may be your situation o in lo which que you know sea you tu need to improve. situación en la cual tú sabes que tú necesitas mejorar. But you know, God can make you all of those things if you are a godly woman first. Dios te puede hacer que sea todas estas cosas si llega a ser una mujer de gracia. I don't need to try to focus on how I can be a godly wife or how I can be a godly mom. I need to focus on being godly. Yo no solamente necesito enfocar en ser una madre piadosa, una esposa piadosa, necesito enfocarme en ser una mujer piadosa. And it all starts with being humble. Y todo comienza con ser humilde. Now, does that mean we just have to walk around like this and not look up at people because we might look proud? Quiere decir que andamos así, ni mirando a la persona porque no queremos ser vistas como una persona de orgullo. No, you know where it starts? ¿Saben dónde comienza? It starts at the cross. En la cruz. Comienza en la cruz. And it's realizing grace and mercy and how they work together. Es entender de la gracia y la misericordia de Dios y cómo funcionan juntamente.
Because we have to realize mercy was God's not giving us what we really deserved. Que la misericordia de Dios fue Él no darnos lo que nosotros merecemos. He didn't have to do that, did he? No tenían que hacerlo, ¿verdad que no? No. What No. did I deserve? What did you deserve? ¿Qué merecía yo y ustedes? ¿Qué merecían? Death, La muerte, hell. el infierno. And God looked at me, could have judged me and given me that punishment. Dios me miró y pudo haberme dado este castigo, But he didn't. pero no lo hizo. I didn't deserve that. Yo no merecía eso. So that is more than God had to do for me, right? Pues eso es más de lo que Jesús tenía que hacer por mí. But he didn't stop there. Pero Él no paró allí. On top of mercy and not giving me what he really should have given me, Encima de la misericordia y no darme lo que tenía que darme, he gave me grace, me dio gracia, which was on top of the mercy was what I never ever deserved. que fue encima de la misericordia que yo nunca merecía. So he didn't give me what I deserved, No me dio lo que a mí me tocaba, and he gave me so much more than I would ever have sino deserved. que me dio aún más y más de lo que And what did I bring to him? y qué fue lo que yo le traje. All I had to offer was sin. Todo lo que yo tenía para ofrecerle era pecado. And sometimes we walk around as if God is just fortunate that we chose to be on his team. A veces andamos como que Dios, Él es, que fue para Él un privilegio nosotros estar en su equipo. And that's pride. Y eso es orgullo. And if every day we look at the gospel and we remember what he didn't give us and Is- what he did give us, Y si cada día vemos al Evangelio y vemos lo que Él nos dio y lo que Él no nos dio, how can we not be humble? ¿cómo no podemos ser humildes? And when God has done that much for us, how can we not treat other people in better ways? Y como Dios nos ha dado tantas cosas, ¿cómo no podemos tratar a las personas mejores? That's why I spent the first part of this lesson on God's saving grace. Por eso pasé una gran parte de esa lección hablando de la gracia salvadora de Jesús. Because you remember I said, even if you have God's saving grace, you need to keep hearing this story over and over. Porque les dije que aunque nosotros tenemos la gracia salvadora de Jesús, tenemos que seguir escuchando esta historia. Because if that story gets old, we will get proud. Porque si a ti te llega a ser muy vieja esta historia, nosotros nos hacemos orgullosas. So one last passage to look at while we're together for this session Un is último pasaje para ver en este momento, en esta sesión, Philippians 2. el libro de Filipenses, capítulo 2. Could you read 3 through 8? Filipenses 2, versículo 3 a 8. Dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, habiéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So the first part of this passage tells us that
a humble woman will treat other people better than herself. Pues el primer parte de este pasaje nos dice que una mujer humilde va a tratar a los demás mejor que a ella misma. Doesn't that sound like that royal law that we talked about at the beginning? ¿No suena eso como la ley royal, la ley real de la cual hablamos en el principio de la lección? We're supposed to love God with all of our heart, soul, mind, and strength, and then our neighbor as ourselves. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, mente y esfuerzo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. But in Philippians, I'm told to treat people better than myself. Pero en Filipenses me dicen que debo tratar a los demás mejor que a mí misma. See, you can't ever spend too much grace on people. Nunca se puede gastar o poner demasiada gracia encima de los otros. And so the end of that passage in Philippians reminds us about the humility of Jesus. Pues eso nos hace pensar, nos recuerda de la humildad de Jesús. And remember, a woman of grace follows Jesus' example, Y right? acuérdense, una mujer de gracia sigue el ejemplo de Jesús. So remembering that Jesus humbled himself and remembering the cross that he went to and that he did that for me, Y acordándonos que Él se humilló y Él fue a la cruz por mí. I need to think of that every day. Yo necesito pensar en eso todos los días. And so do you. Y ustedes también. And when I remember how bad I am apart from God's mercy and grace, Y cuando yo me acuerdo tan mala que yo soy, aparte de la gracia de Dios, then other people don't look so bad to me. pues las otras personas realmente no se me ven tan malas. Think about that person whose name maybe you wrote down on your paper at the very beginning. Piensa en aquella persona, la persona anotada en su hoja. Maybe they're hard to get along with, or maybe they've done something that has hurt you, or Maybe es I don't know. difícil llevarse bien con esa persona, quizás te han herido. They have never done anything to you that is worse than what you did to God. Nunca te han hecho nada peor de las cosas que nosotros hemos hecho contra Dios. And that's a humbling thought. Y eso isn't it? es un pensamiento que nos hace ser humilde. We know in James, we are told that God opposes the proud. Sabemos en el libro de Santiago, nos dice que Dios opone a los soberbios. And that's a pretty strong word. Y eso es muy fuerte, que Dios resiste a los soberbios. It's actually a military word that means he goes to war against. Realmente una palabra que dice que Él va a la guerra contra. And you know what really struck me, I don't know how you say that, about that word Y tú sabes lo que a mí me dio como un pensamiento muy fuerte acerca de esa palabra. was that God is not passive Porque Dios no es pasivo when it comes to pride. cuando se trata del orgullo. He goes to war against it. Él va a la guerra contra el Do you want orgullo. God at war with you? ¿Quieres que Dios, que Él esté peleando contra Ah, ti? I don't. Yo no. And that is remembering what he has saved me from and what he gave me that he didn't have to give me. And I need to remember that in my relationships with other people and stay humble. Entonces, cuando yo me acuerdo lo que Dios hizo por mí, yo necesito recordarme en eso, en mi trato con las otras personas y mantenerme humilde. And in James 4, where he says God opposes the proud, Y en Santiago capítulo 4, cuando él habla de que Dios resiste a los soberbios, he then says God gives grace to the humble. también él dice que Dios da gracia a los humildes. That does not mean that we earn God's grace by being humble. No quiere decir que yo gano la gracia de Dios por ser humilde. It means that our hearts really understand Quiere decir que nuestros corazones en verdad entienden that grace is my only hope and my greatest need.
que la gracia es mi única esperanza y mi necesidad más grande. And I want you to write that Y down. quiero que anoten eso. Grace is my only hope and my greatest need. La gracia es mi única esperanza y mi necesidad más grande. These 4 points that we've already talked about, Estos 4 puntos de los cuales ya hemos hablado and the 6 points that we're going to talk about later y today, los 6 puntos que faltan de los cuales vamos a hablar luego, you cannot do alone. tú no puedes llevarlo a cabo tú sola. But 2 Corinthians 9:8 begins with some beautiful words. Pero 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 comienza con unas palabras muy bellas. And God is able Y Dios es poderoso to make all grace abound to you. para hacer que abunde toda la gracia en ustedes. Whatever we need, whenever we need it, all of the time. Lo que sea que necesitemos en cada momento, en todo More momento. than enough grace Más que suficiente gracia to live out grace so the world can see. para vivir la gracia de Dios en nosotros, para el mundo poder verla. And we can point others to Him. Y podemos ensayar, señalar a las otras personas a Dios. And that's lesson 1. Y Did you eso learn fue la anything? lección 1. ¿Aprendieron algo? Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Father, thank you so much for your help. Gracias, Padre, por tu ayuda. There was a lot in this lesson Hubo that we mucho en need to esta learn. lección que necesitamos aprender. But Father, you are the great teacher. Tú eres el gran maestro. And I pray, Lord, that you will show us in our lives where we need to apply these lessons. Pido, Señor, que nos enseñe en nuestra vida dónde aplicar esas lecciones. And help us to apply these lessons, for you have called us to put forth that effort. Y ayúdanos a aplicar esas lecciones porque tú nos has llamado a poner en práctica estas lecciones. Thank you for meeting with us in Christ's Gracias name. por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.